Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Generación Francisco, en nuestro espacio Voces del Pueblo. Y hoy tenemos con nosotros a Gabriel Luna, de apelativo Pato, de Luján por adopción, Luján, provincia de Buenos Aires, República Argentina, militante de Misionero de Francisco, con quien vamos a dialogar de algunas de sus actividades y algunas historias interesantes para que podamos conocer. Adelante, Nadia. Bueno, primero que nada, gracias Gabriel o Pato por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, nos gustaría empezar pidiéndote que nos cuentes un poquito la historia del Negro Manuel y un poco también tu historia con él, es decir, cómo conociste su historia y cómo te vinculaste de alguna manera con ella. Estás silenciado. Ahí está. Hola, no sé Ahora si sí. salió. Bueno, digo que mi apellido es Duna, no es Luna, pero nada más que eso, soy así como el Fiat. Y después, yo soy nacido y criado en Luján, pero mi historia con el negro no empieza, o sea, tal vez esto le pasa a muchos lujanenses, ¿no? La historia del Negro Manuel es una historia un poco guardada bajo la alfombra. De hecho, yo mucho tiempo tenía como una visión de que el Negro Manuel era un nene, de que era el negrito Manuel. Y bueno, después cuando me empecé a enterar verdaderamente de la historia y me empecé a empapar de mi propia historia que no conocía, bueno, ahí me fui enterando de otras cosas. O sea, él es una persona esclavizada en el África, es llevado a Cabo Verde, donde algunos dicen que él era de Cabo Verde. Yo la verdad que no lo puedo afirmar eso, pero sí en Cabo Verde estaba el el campo de concentración, para ponerle un nombre con todas las letras, donde llevaban a las personas que esclavizaban, que cazaban, tan cruel como eso. Después, cuando se podía llenar un barco, o sea, podía pasar un mes, podía pasar 3 meses, cuando se llenaba un barco de seres humanos de color negro, se lo mandaba a América para venderlo. Bueno, una de las partes de América que se lo mandaba era Brasil, otra parte era México, otras partes de Centroamérica. Y bueno, este negro, con todo el cariño que le tengo, pero lo tengo que nombrar así, este negro, de alguna manera, se ve que Dios quería algo para él que hoy, 400 años después prácticamente, seguimos hablando de él. Y bueno, él llega acá a Brasil, después más o menos voy a dar algunos datos porque son impresionantes. Entre el 40 y el... ¿Se te silenció otra vez? Ajá. O sea, morían por enfermedades, por pestes transmitidas por el blanco, y eran tirados al mar, así, literal. Bueno, ahí llega Manuel a Brasil, es comprado, y se lo manda a una expedición a llevar una mercancía en ese momento hasta Santiago del Estero. Acá empieza toda su cosa milagrosa el negro, ¿no? Más allá de haberse salvado del viaje, de la cacería, del secuestro y de todo eso, llega en barco llevan en barco a Buenos Aires, ahí lo suben a una carreta y iba a una famosa estancia en Santiago del Estero toda esta mercadería. Bueno, cuando llegan más o menos para ubicarse 27 kilómetros río abajo de Luján, o sea, para el lado del río Paraná, para Escobar, por decir algo, de acá de Luján, son los bañados, por decir algo, y ahí quieren cruzar las carretas, que era como un paso lógico, ¿no? De poder pasar un río, no había puente, obviamente estábamos hablando en el año 1630. Y Manuel era un muchacho aproximadamente o ya un hombre de 23 años. La mañana que van a seguir el viaje,
la carreta o lo que cuenta la historia no quiere seguir. Y bueno, le empiezan a bajar cosas de la carreta, subir, qué sé yo. En un momento se dan cuenta que bajan un cajón y la carreta seguía, subían el cajón y abren al cajón para ver qué tenía, o esto es lo que cuenta la historia, y ahí está la imagen de la Inmaculada. Que no es la imagen, sí es la misma imagen, pero no es como la vemos hoy acá en Luján. La imagen que está en Luján es la misma imagen que tuvo el Negro Manuel. Pero ahora voy a contar los diferentes sucesos porque hoy tiene manto, corona, todo eso. Era una imagen de la Inmaculada solo de barro, de arcilla, pintada con 2 o 3 colores, que era lo de la época, ¿no? Bueno, ahí lo dejan al negro este, que todavía no tenía nombre. Los negros no podían tener nombre. Un dato cruel, pero real, ¿no? No podían tener nombre. No podían montar a caballo, no se podían subir a un carruaje. Bueno, ahí lo dejan al negro a cuidar la Inmaculada porque nadie se animaba a abandonarla. Primero porque era de un hacendado y segundo porque, bueno, se ve que la religiosidad del momento no le impedía hacer esa herejía, por decir algo. Lo dejan a Manuel ahí a la orilla del río, ellos siguen para Santiago del Estero. De hecho, con esto cierro lo de Santiago del Estero. La Virgen de Sumampa es la otra virgencita que iba con la Virgen del Carmen. Hoy es la Virgen de Sumampa, ahí en Santiago del Estero. La otra virgencita siguió viaje. Esta se quiso quedar acá. Acá empiezan los milagros. Lo voy a hacer un poco corto esto porque si no sería muy larga la entrevista. Pero el Negro Manuel cuida 40 años en una chocita que se hizo él, ahí a la orilla del río Luján. 40 años cuida la imagen de la Virgen. Hasta que aparece en escena, ya en el 1670, aparece en escena Ana de Matos. Una mujer viuda o soltera con 3 hijos y con gran poder. Estamos hablando del año 1630, otra cosa atípica para el momento, ¿no? Una mujer en estas latitudes, en el 1600 y pico, ya era 1670, que era soltera o viuda y tenía 3 hijos y tenía un poder, de hecho era la dueña de casi todas las tierras de lo que hoy se conoce como el centro de Luján, por decir algo. Ahí ella empieza a hacer un papelerío que sería una carta a Buenos Aires, volver la carta a Luján. Pensemos que todo esto era a caballo, sin caminos prácticamente, y compra la imagen de la Virgen. El obispo de Buenos Aires le vende la imagen. Ella arma todo una expedición, por decirlo de alguna manera, va hasta donde estaba Manuel, le saca la imagen a Manuel y se la trae a Luján. Y Manuel queda tiradito ahí a la orilla del río solo. Él no, de hecho, trata de impedirlo, pero bueno, no tenía ningún tipo de autoridad, ningún tipo de autoridad. He aquí que la historia cuenta que la Virgen se le escapa a Ana de Matos y se vuelve con el Negro Manuel. No lo puedo asegurar, pero eso es lo que cuenta la historia. Ana de Matos en todo esto, pasan los meses, se entera de que la Virgen está de nuevo con el Negro, la vuelve a ir a buscar. Todo esto pasa más de un año, la Virgen se vuelve a escapar con el Negro. La tercera vez lo traen al Negro. Evidentemente había algo ahí en el medio que los hace reflexionar y lo traen al Negro. O sea que primero viene caminando a Luján con la Virgen es Manuel. Porque como no podía ir arriba del carruaje, ni montar a caballo, ni nada, él vino caminando desde allá y lo siguió parte del poblado de ese momento, que eran mestizos, los pocos que había, los nativos de acá y bueno, algún gaucho que aparecía por ahí, que eran los paisanos del momento, que serían los renegados y se viene el Negro. Y acá empiezan a pasar, bueno, ya... La primera peregrinación que se hace en Luján, entonces, esta. Y yo lo tomo como así, que el primer peregrino a Luján fue Manuel, que la trajo a la Virgencita. De ahí, esto pensemos que estamos en el año 1670 y se calcula que el 5% de la población europea sabía leer.
Y de ese 5%, el 2% sabía escribir. Bien. Llega el cura Montalvo a Luján, casi muerto, de una enfermedad de la época, que no había medicina, menos en Sudamérica. Y el negro hace el primer milagro conocido, por decir algo. Si todo lo que conté hasta ahora no fue un milagro. Bien. Lo cura con el aceite de la lámpara y en nombre de la Virgen al cura. Así. Le salva la vida, Manuel. A Montalvo. Y Montalvo era escriba. Fue el primero que escribió algo sobre Manuel, que Manuel existía. Digo, otro milagro para Manuel. Sudamérica, el dato que te di recién de Europa, de los que sabían leer y escribir, que haya una persona que sabía leer y escribir en Luján encima, en ese momento, es como algo muy, muy milagroso para mí. Yo lo pongo en ese ámbito, ¿no? Ya no lo pongo como una casualidad. Montalvo vive más de 10 años, desde cuando viene prácticamente muerto, y por eso la primera capilla, cual todavía ahora estamos luchando por la tierra, es la capilla de Montalvo. Bien, donde nosotros decimos que ahí lo enterraron al negro Manuel, abajo del altar de la capilla de Montalvo, no abajo del altar de la basílica. La basílica todavía no existía. O sea, cuando el negro Manuel termina muriendo, la basílica ni siquiera estaba en proyecto. Bien, Manuel vive 14, 15 años más, después acá cuidando a la Virgen. Bien, y se hace un santo popular, el curandero de acá. Yo lo pongo como curandero, por ahí una palabra que a alguno le cae como hereje, pero bueno, no había medicina en ese momento, pensemos eso. Era el hombre que curaba y hacía milagros desde la palabra de Dios, de la Virgen. Con lo que él podría haber aprendido desde su africano al español que se hablaba o al indio que, no sé, porque todo eso es como una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Digo, él se convierte, yo me imagino lo que sería para un nativo de acá, ver una persona negra. Un choque de cultura y de que ese negro se convierta en un santo para ese tipo, es casi como inexplicable, qué sé yo. Es muy milagroso, yo lo pongo en ese contexto. Digo, todo lo que le pasó a Manuel después de su cacería brutal por la humanidad fue milagroso. O sea, todo lo que le empieza a pasar a él es milagroso. Otro milagro termina siendo un tipo casi de 80 años, por lo que se calcula. Para la época no había medicina, todo lo que había atravesado. Y otra cosa, anuncia su muerte. Él una semana antes de morir se dice que la Virgen le dijo que el viernes iba a morir y que el sábado iba a estar con ella. El viernes se murió. Es lo que cuentan las crónicas de Manuel. Pero anteriormente de eso hay algún hecho también muy, muy, muy significativo. Los hijos del dueño de Manuel, que se enteran de que Manuel había ganado una fama muy importante en esta tierra, se vienen de Brasil a buscarlo. El patrón ya había muerto, pero él era como un bien de propiedad, como una moto ahora. Qué sé yo me muero y la moto mío le queda para los pibes. Bueno, el negro le había quedado para los hijos de su dueño. Y lo vienen a buscar y el negro Manuel consigue tener un juicio. Ya, eso es otro milagro. Lo pierde el juicio porque si no hubiera sido muy milagroso. Y él se defendía con una palabra que era: soy de la Virgen nomás. Él no quería volver ni a ser esclavo, y su defensa era: soy de la Virgen nomás. Si soy esclavo de la Virgen, no de ninguna otra. Bueno, pierde el juicio y los paisanos de alrededor, esto no lo puedo decir si en buenos términos o malos términos, le dan plata a los hijos del dueño del negro Manuel o a los nuevos dueños y lo hacen volver para Brasil sin Manuel. Y lo ponen a Manuel como esclavo de la Virgen. Él sigue siendo esclavo, como no había ley que lo pudiera proteger, lo ponen como esclavo de la Virgen. Su única ama de ahí en más fue la Virgen de Luján. Por eso digo que la historia o sea, hay toda una cosa milagrosa. Bueno, dentro de 9 años se van a cumplir 400 años del milagro de la Virgen. O sea,
En el 2030 vamos a, no sé si estamos vivos, vamos a concurrir a un hecho histórico de 400 años, y bueno, ahí va a estar Manuel. Hoy Manuel está como de nuevo en la picota de la historia. Todos estos años, de alguna manera, me la banco lo que voy a decir, parte de la iglesia lo quiso ocultar. O al menos si no lo quiso ocultar, no hizo lo suficiente para ponerlo a Manuel en el lugar que Manuel se merece. Imagínense que recién hace 3 o 4 años que una imagen de Manuel está dentro de la basílica, adentro del templo. Bueno, eso gracias también al padre Gómez Tey y a muchas otras personas, pero por sobre todo el padre Sergio Gómez Tey es quien a mí me inició en esta lucha también del negro Manuel, en esta lucha ferviente después se convirtió en muchas luchas. El último en la fila, defender a un negro, a un esclavo, su historia de fe, de sobrevivir en esta tierra y de, no sé, qué sé yo. El otro día estuve leyendo ahí la historia de José, que sus hermanos lo venden, lo hacen pasar por muerto, lo esclavizan, después de ser esclavo termina preso porque la mujer del rey lo quiere conquistar y lo manda en cana porque él no se deja conquistar, y después termina siendo el dueño de Egipto prácticamente. Y bueno, Manuel no está muy lejos de eso. Es la Virgen de Luján, la patrona nuestra, y atrás está el negro. No hay otro ser ahí atrás de la Virgencita que no sea este negro. Podría cerrar un poco el relato para que me hagan alguna preguntita, pero lo podría cerrar con esto de Dios y la Virgen. De hecho, siempre eligen al último de la fila, y por sobre todo la Virgen. Voy a poner otro hecho y cierro con esto. Digo, Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Exacto. Era un indio, por ponerle un indio, un aborigen de México, de una etnia tan chiquita que ya eran conquistados por los aztecas, fueron conquistados por los españoles. Y a ese eligió la Virgen para que vaya a hablar con el obispo y decirle, yo quiero el templo acá arriba del... O sea, otro hecho que, qué sé yo, se le podría haber aparecido al obispo, a la Virgen, decirle, mira, macho, hace esto porque no, siempre eligió a alguien muy de abajo para protegerle, para decirle, vos vas a ser mi cuidador de ahora en más. La verdad, Pato, es que es hermosa la historia y de alguna manera esto que vos contás y relatás que también se ha ido pasando, digamos, durante todos estos años, tiene que ver con la religiosidad popular, como bien vos decís, digamos. Y por ahí te queríamos preguntar también esto, en función de tu experiencia y de tu camino, ¿cómo ves vos que se expresa esa religiosidad popular hoy, digamos? ¿Cómo la vivís vos? ¿Cómo la has transitado en este tiempo, un poco con la historia del negro y en general, digamos, en nuestro pueblo? Y yo soy una persona convertida. A mí me vino a buscar la Virgen. Yo a veces tengo un dicho que digo, si me vino a buscar a mí, ¿cómo estarán ustedes? Pero yo soy una persona convertida, soy un militante de muchos años, soy de familia de extracción peronista, de familia de trabajadores de fábrica. Me crié dentro de una guardería, dentro de una fábrica, o sea que no recuerdo cuando empecé a militar. O sea, mi mamá fue la creadora de una guardería dentro de una fábrica, o sea, yo me crié dentro de una guardería, adentro de una fábrica, criado por obreros, o sea que un poco no tengo un parámetro, pero sí tengo un parámetro de que yo no era creyente. O sea, sí, de chiquito me mandaron a tomar la comunión y me bautizaron y todo, pero ya a los 13, 14 años por ahí dejé como de creer, de tener fe, qué sé yo. Imagínense, yo me crié con... Mi adolescencia fue la dictadura militar, no fue muy copada. La jerarquía de la iglesia hizo lo que hizo. Estaba muy lejos yo de la iglesia, y en esto me quiero diferenciar porque una cosa es la iglesia y otra cosa es la fe popular. Y esto lo decía el padre Tello, no yo, que la verdad que no tengo autoridad para decir eso, digo lo que decía el padre Tello.
que tenía mucha autoridad, quien fue creó en el año 75, 1975, un año antes del fatídico golpe cívico, militar y eclesial. El padre Tello creó la peregrinación de la Juventud de Luján, año 1975, que solo se detuvo el año pasado por la pandemia. No hubo nada en la historia que la pudiera detener. Ahí fue cuando yo, en un momento, en mi conversión, un día luchando contra el intendente que se fue, yo soy trabajador municipal, el intendente que se fue de extracción pro, por decir algo, estuvo 8 años y yo lo peleé bastante, todo lo que pude. Y en un paro que tuvimos de 75 días, cuando yo ya estaba casi vencido y no tenía ninguna otra estrategia para seguir peleando, se me ocurrió llevar una Virgen de Luján al campamento. Yo que era el ateo del grupo, o sea, no sabía lo que me iba a pasar después. Yo lo cuento ahora como si no me enteré, si no estuviera enterado de lo que me pasó después, pero... Y bueno, a mí me parecía que era una gran jugada política, o sea, que me había pasado. Dije, no, con esta te pasaste, Patito. Y recuerdo esto porque después, haciendo un análisis, la noche antes de Jueves Santo, se cumplían 75 días de paro, se soluciona el problema. Ganamos el 40% de aumento y nos devolvieron el 2% de antigüedad que nos habían sacado con Dualde a los municipales allá. Una victoria que todavía todos la recordamos. Bueno, yo le había prometido que iba a ir a misa si pasaba eso, y de hecho lo cumplí. Hice la procesión con vela desde la puerta de la municipalidad, con una virgen, con todos los compañeros caminando. No sabía que ella me estaba llamando y a mí me parecía que era toda una cosa política que habíamos armado. Y así pasó, y no sé, como al año de eso, voy a una toma de tierras y estaba el padre Eduardo Farrell ahí, diciendo, en realidad no era una toma de tierras, era una promesa no cumplida desde el gobierno, creo que de Cristina, y los compañeros se cansaron y se fueron y se instalaron acá en mi pueblo, en un lugar que se llamaba El Ramallón, y era un internado de mujeres, como esos internados de antes que hacía el general, ¿no? 60 hectáreas de campo, capilla, toda una cosa para la época extraordinaria. Y yo voy a bancar ese hecho. Y ahí estaba el padre Farrell, y yo no podía creer que primero que no, se había puesto así la estola sola arriba de su ropa, y le decía a los campesinos que tenían sus uñas de campesino, ¿no? Con esa tierra que uno le puede meter una semana en agua, y esto lo digo con amor, no con nada, ¿no? Y la tierra de abajo de la uña no se le va a ir porque son campesinos toda la vida, ¿no? Es como el cholo del mecánico, ¿viste? La grasita acá del lado de la uña no se le va por más que se le lave la mano una semana. Bueno, el trabajador, y este cura le decía, Dios está con ustedes, dice, está abajo de esas tierras que ustedes tienen en la uña. Entonces yo, me está cargando, o sea, yo no puedo estar escuchando esto. Bueno, ahí me invita a una reunión, me dice, mira, Pato, nosotros todos los viernes vamos a Plaza Constitución con una virgencita y le damos la bendición a los trabajadores y le regalamos una estampita a Francisco. Bueno, yo no le puedo creer que ustedes se hizo con los trabajadores. Así que el otro viernes me fui, me tomé el tren y me fui a Constitución. Y bueno, el padre Farrell ahí mismo me agarró y me llevó a la primera reunión que yo participé. Los misioneros ya tenían 2 o 3 meses de armado, o algunos meses más. Y bueno, ahí terminé, fui a misionero como para no dejarlo al padre Farrell de banda. Y bueno, hoy soy uno de los misioneros de Francisco que por ahí más pujo o más visibilidad tengo. No sé si más pujo, eso está de más. Y bueno, así fue, y así me fui a ver a Francisco. Y hice casi lo imposible por no estar con Francisco, y la vida me llevó ahí, y a estar enfrente de Francisco, y a charlar con Francisco, y a decirle a Francisco que yo era hincha del Negro Manuel, y qué sé yo. Bueno, y a ser quien soy hoy, qué sé yo. Después, hacer la famosa caminata, que ahora la estamos preparando, de San Cayetano,
nosotros, y yo a la cabeza, soy uno de los que camino desde Luján a Plaza de Mayo. Nosotros ahora estamos por salir el 4, salimos caminando para el 6 a la noche estar en San Cayetano, vamos misionando, vamos tanto al Hospital de Rodríguez, después vamos seguramente a visitar a nuestra compañera Mariel Fernández, la intendente de Moreno, que todos los años la visitamos, desde que es presidenta de la Chicharra hasta que fue concejal, hasta que hoy es intendente, una persona de muy abajo también, alguien a quien queremos mucho. También Mauro García, el intendente general Rodríguez, nuestro intendente de hoy, Leonardo Boto, y así esta peregrinación se fue haciendo multitudinaria. Este año vamos a peregrinar con el Negro Manuel, el primer año que le vamos a llevar a San Cayetano. Nosotros le llevamos a nuestro santo del trabajo la Virgen de Luján. Nuestra ofrenda es llevarle caminando la Virgen de Luján. Y yo que soy de Luján y muchos de los que somos de Luján, caminamos de Luján para otro lado. Hace 15 días, no sé si se enteraron, por ahí fuimos caminando a llevarle una virgencita hasta Gaspar Campo, a la casa del general Perón, a ese reencuentro de la Unidad Nacional. Bueno, porque el general Perón era un gran devoto de la Virgen de Luján. Y de hecho, esto se lo dejo a ustedes que hacen periodismo, hay una oración, no un escrito, una oración del general Perón, ya siendo presidente, a la Virgen de Luján, que a más de un obispo o un sacerdote le hubiera encantado escribir eso. O sea, después, en el año 53, Perón le hace una gran fiesta a la Virgen de Luján en Plaza de Mayo, y él vestido de gala, con su traje blanco. O sea, que no se lo ponía todos los días. Creo que se lo puso cuando se casó y en algunas, muy pocas otras ocasiones. Bueno, él es de otra, abajo de la Plaza de Mayo, no en el balcón, que le gustaba mucho estar en el balcón, era Perón. Era ese líder, o sea, y estaba bien que estuviera ahí. Pero ese día estaba abajo de la plaza, no estaba en el balcón con la Virgen, no, abajo. Y bueno, esas cosas que nos ocultan un poco de nuestra historia, de la fe popular. A esto voy a la pregunta que vos me hiciste. La fe de Evita, de poder atender desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en su fundación, lo que nadie cuenta que por ahí, alguno de esos días agarraba a su chofer y se venía de una escapada 40, 50 minutos a rezarle a la Virgencita de Luján y agradecerle la fuerza que le daba y se volvía. Muchas historias que no nos cuentan al pueblo, ¿sí? Porque si no, estos líderes serían mucho más queridos. Entonces por ahí es como ocultar al Negro Manuel. Y claro, ¿por qué lo ocultamos? Y si no, todos querríamos los negros. Nadie diría, ¿se puede decir negro de mierda? A mí no me gusta, pero nadie diría negro de mierda pensando en Manuel. Y yo, más de un católico, lo miro y le digo esto, y empieza a hacerse cruce porque más de una vez le dijo negro de mierda a alguien. Lamentablemente. Y tal vez yo en algún momento de mi vida, de mi juventud, tal vez también dije esa palabra porque a mí me tocó criarme en una sociedad muy machista, y no voy a ponerlo de negro de mierda porque por ahí no lo dije. Pero por ahí dije palabras que para la época eran muy usadas, y hoy sería un horror que yo dijera eso o que cualquier compañero dijera, pero digo, no nos tenemos que olvidar tampoco de nuestro paso por la vida, porque si no, no podemos hacer un buen análisis de las cosas. Pato, ¿y qué están organizando en estos días? ¿Qué están, además de esta marcha, ustedes los misioneros de Francisco, me imagino que militan regularmente ahí en Luján? ¿Tienen una actividad, tienen una casita inclusive en Luján? Contanos dos palabras de esto para ir redondeando la entrevista. Mirá, no, muy rápido, lo de la casita de la Virgen fue algo que se dio muy rápido y que yo creo que la Virgen quería que se dé. ¿Y qué va a haber en la casita de la Virgen? La historia del Negro Manuel. Esa historia que arrancó en 1630 y no en 1871, que es una historia muy hermosa también, la del padre Salver. No es que estoy diciendo que el padre Salver fue alguien mágico para la Virgen también en la historia. Era un hombre de Dios. Pero él también se enamora de la Virgen. Pero Luján cuenta la historia, uno viene y se parece que Luján arrancó cuando se arrancó la basílica. Y no es así. Y bueno, nosotros ahí en la casita de la Virgen hay dos cosas. Va a haber un paseo histórico de todo esto contado, con
artistas que están dibujando, estamos haciendo, por decir algo, un pesebre, pero del milagro, el río, el negro, las carretas, los gauchos, los bueyes. Después estamos tratando de que haya un saludo de Francisco para los peregrinos, directamente de nuestro Santo Padre a los peregrinos, y va a haber un lugar exclusivo sobre todos los viajes de Francisco, sus encíclicas y todo eso. Y tenemos un patio muy grande donde va a haber una feria de la economía popular. Por sobre todas las cosas, de las cosas que hacen nuestros compañeros en el país. Desde tejer al crochet, a nosotros que hacemos remerita, mate con la carita a la Virgen o con la Virgencita y el negro. Bueno, un poco es eso. La casita de la Virgen queda ahí cruzando el puente principal de Luján, ahí a 100 metros atrás de la espalda de la Basílica, así que están invitados. Y ahora estamos saliendo a peregrinar acá por los barrios de Luján, invitando a caminar. Nosotros también hicimos una ermita del Negro Luján, el Negro Manuel en Luján, pero a la salida, como yéndose para Buenos Aires, contra Rodríguez, contra el límite de General Rodríguez y Luján. Así que el primer tramo que caminamos hoy 4 de la mañana, salimos a las 8 de la mañana de acá de Luján, y el primer tramo queremos llevar a más de 100, 150 personas caminando hasta ahí donde está la primera ermita del Negro Manuel, que la construimos nosotros los misioneros, con ayuda del intendente Rodríguez, del intendente Luján, de muchas personas, pero fue iniciativa de los misioneros de Francisco. Excelente. Bueno, Pato, Gabriel, compañero, muchas gracias por habernos contado todo esto. Reiteramos entonces la invitación el día 4. Esto lo van a ver algunos compañeros por nuestro canal de YouTube seguramente. El día 4 a salir de caminata. A las 8 de la mañana, salimos a las 8 de la mañana de la puerta de la Basílica, y 10:30 de la mañana es la reunión en la ermita del Negro Manuel, que es Ruta 7 y Ruta 6, ex Ruta 7 porque ahora es Ruta 5. Es muy fácil llegar para todos los compañeros, y ahí va a haber una misa, algo muy lindo, y de ahí nosotros seguimos peregrinando. Después paramos en General Rodríguez, después hacemos todo el camino, vamos caminando, obviamente. Después hacemos noche en Moreno, la última noche hacemos noche en San Cayetano, que es la noche del 6, donde a las 6 de la tarde hacemos un Zoom con los hermanos ladrilleros, a quien quiero tanto también, y ahí vamos a hacer un Zoom de la caminata. Y a las 8 le vamos a ir a llevar la Virgencita a San Cayetano, y al otro día a la mañana, con los movimientos populares, a caminar hasta Plaza de Mayo, creo. Y bueno, esto tiene un hito. Nosotros caminamos el año pasado también, con pandemia. Y ninguno de los que caminamos nos infectamos de COVID. Estamos todos vacunados porque no somos antivacunas ni somos tontos. O sea, sabemos que la mano de Dios está en la inteligencia y en la mano del científico que pudo crear la vacuna. Pero quiero decir, por la providencia de nuestra madrecita, peregrinamos a San Cayetano el año pasado, ninguno nos contagiamos. Peregrinamos a San Vicente a llevarle a la tumba de Perón una imagen. En febrero ninguno de los que caminamos nos contagiamos. Caminamos hace un mes atrás a Gaspar Campos a llevarle otra imagen a la otra casa de General Perón, y ninguno nos contagiamos, y ahora gracias a Dios estamos todos vacunados, así que vamos con esta fe para San Cayetano. Nadia, ¿querés cerrar? Simplemente agradecerte, Pato, por tu testimonio, tu experiencia y compartir con todos nosotros todo esto que han vivido, digamos, como misioneros de Francisco y como parte de la comunidad. Un abrazo grande. Bueno, y para despedirme, viva Francisco, viva la Virgen, y a todos los políticos o los compañeros que hacen política les digo, no se pierdan el capítulo 5 del Fratelli Tutti, la buena política. Gracias. Excelente. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chau, chau.